Muchísimas gracias. Empezar eso agradeciendo vuestra presencia y por supuesto la presencia de los compañeros que se han desplazado hasta Adamún, entre los que se encuentran pues Francisco Moro, secretario provincial de la CTA, Toñi Misa, diputada provincial de Izquierda Unida, y Miguel Ángel Peña, secretario del PSA de Córdoba. Os agradecemos que estéis aquí para compartir este momento y hoy pues nos acompaña Antonio Romero. Antonio Romero no es la primera vez que está con nosotros y esperamos que venga muchas veces más, desde luego, porque siempre es grata su presencia. El motivo no es otro que la presentación de su último libro, en el que junto con Esperanza Peláez nos relata sus memorias. Cuando se tienen delante las memorias de una persona como Antonio, autodidacta, luchador, comprometido, incansable y, por supuesto, un jornalero, como él mismo se define, pues se palpa un trozo de la historia de nuestro país, se palpa la lucha por los derechos de los trabajadores, la lucha en especial por el pueblo andaluz. También se palpa la traición de cierta parte de la izquierda, el terrorismo de Estado que se practicó con el gobierno de Felipe González, la corrupción política e institucional que desgraciadamente todavía hoy se padece, pero también se palpa el trasfondo de una vida pues de lo más normal, la vida de un andaluz jornalero que se vio obligado a pasar las penurias de la escasez económica, cultural, que la mayoría de la gente de su generación pues se vieron obligados a sufrir. Pero él no se quedó ahí, sino que trabajaba, estudiaba y sobre todo escuchaba a sus mayores, y lo que dio lugar a una conciencia de clase a la que siempre pues ha sido fiel. Antonio es un luchador incansable, aunque amoldando, supongo yo hablo siempre de lo que conozco de él, que son sus obras sobre todo, amoldando siempre los frentes de lucha pues a cada etapa de su vida, aun después de su retirada, entre comillas, por supuesto. Lucha desde los medios de comunicación, con la publicación de libros, y desde el frente, para mí más importante y esperanzador, trabajar para abrir un periodo constituyente para llegar a la Tercera República. Personalmente os animo a leer Un jornalero en los secretos del Estado, que son las memorias de Antonio Romero, que es como se llama el libro que hoy presentamos, pues por su contenido histórico, por las revelaciones que podamos descubrir del periodo que gobernó Felipe González, de los comienzos de comisiones obreras, de la corrupción política, etc. Y por el aprendizaje, además, que cada uno puede exprimirle, ya que incluso nos aporta recetas de cocina, como la porra de Humilladero o malagueña, Antequera, parecida pues a muchas otras comidas que se hacían para aprovechar el pan duro, porque había que aprovecharlo todo. La vida pública de Antonio Romero pues nos puede ser más o menos conocida, pero la que comprende su infancia y adolescencia, a mí especialmente me ha gustado mucho y me recuerda muchísimo a lo que se escucha, lo que has podido escuchar de tus padres. Así que me voy a permitir pues contar una anécdota familiar, y esta es pues que mi padre, Antonio, también como tú, pues tenía un par de botas a medias con un primo suyo. Y cuando llegaba la feria, aquí la celebramos en abril o cualquier otra fiesta, pues tenían que turnarse para salir con las botas, estar lo más presentablemente posible para pasearse, por supuesto, con su novia. Y cuando rememoro la historia reciente y nos vemos hoy, porque esto pasó relativamente hace poco tiempo, pues no tenemos conciencia muchas veces de lo que se quedó en el camino. Y por eso, pues no se puede entender la pasividad de sectores de la juventud, la existencia del miedo a señalarse por reivindicar nuestros derechos, como ocurre aún hoy día. Y hoy vemos también cómo un gobierno que se llama de izquierda ha hecho que los derechos de los trabajadores se vean reducidos con la imposición de la reciente reforma laboral del PSOE, demostrando una vez más lo cobarde que es, atacando con saña a los más débiles y teniéndole miedo a los poderosos. No debemos bajar la guardia nunca, pues siempre está acechando el poder para haber truncado los objetivos de los trabajadores. Conseguiremos que España sea republicana y federal y esperamos que, como vaticina Antonio, pues ocurra en el primer tercio del siglo XXI. Yo no me voy a extender más, pues supongo que estaréis deseosos de escuchar a Antonio, y ya que siempre su mensaje es optimista. Muy bien. Cuando quiera.
Queridos amigos y amigas, queridos compañeros y compañeras, camaradas, es para mí un honor y un placer estar aquí en Adamuz. Ya lo ha dicho la compañera, no es la primera vez que vengo a Adamuz. He venido en otras ocasiones. Tenemos una relación no solo de camaradería y de combate político en las mismas filas del partido de Izquierda Unida, en toda la lucha social y política que hemos desarrollado en estos años, sino que tenemos también una relación de amistad con muchas de las personas que están hoy aquí, que somos amigos y amigas desde hace mucho tiempo. Es un placer presentar un libro. El oficio de un político es hablar y escribir, y sobre todo dejar un testimonio de lo que ha sido una apuesta, una entrega a unas ideas y a una causa, a la causa de los trabajadores. Ha dicho la compañera de manera muy inteligente la conciencia de clase. Cuando los trabajadores toman conciencia de clase es cuando se produce el hecho político más importante, que es el de la organización. Nosotros, la fuerza de la clase obrera radica en su toma de conciencia del papel que juega en la sociedad. Por eso, en el libro, cuando explicábamos cómo yo, en concreto, siendo el segundo de 6 hermanos de una familia de trabajadores del campo, no descubrí el capital ni el marxismo a través de la universidad, de los libros, del acceso a la información científica de Carlos Marx y de Federico Engels, sino que lo descubrí en mi pueblo, cogiendo aceituna de estajo, viendo como en uno de los últimos cortijos donde estuvimos, con 13 o con 14 años, había 9 casas de aceituneros. Entonces no había mecanización, todo se cogía a mano, la aceituna se cogía de estajo, y a nosotros nos pagaban 1 peseta por kilo de aceituna recogida. Y al patrón, al cacique, al terrateniente, al dueño del cortijo, que era un gran latifundio de la comarca de Antequera, le pagaban 7 pesetas cuando llevaba la aceituna a la almanzara. Luego, de 1 peseta a 7 son 6 de plusvalía. Ahí se demuestra de manera clara lo que Carlos Marx demuestra científicamente en El Capital, cómo los patronos, cómo el capitalismo se aprovecha de la fuerza del trabajo, de la riqueza creada por el trabajo. Todo lo que hay de bello y útil en la sociedad, y esta es una frase de nuestro entrañable camarada Marcelino Camacho, él decía siempre: todo lo que hay de bello y útil en la sociedad es fruto del trabajo intelectual y manual de los hombres y las mujeres. Por eso ahora, con la crisis que vive el capitalismo y con el enfrentamiento entre el capital financiero y el capital productivo, hay una frase muy dañina y muy negativa para la humanidad y para el desarrollo de las fuerzas productivas, y es esa frase de que el dinero hace dinero, de manera virtual, especulativa. La gente del campo, y hay un compañero en el pueblo que dice: tú llegas a una viña y dejas 3 millones debajo de una cepa de euros o de dólares o debajo de un olivo y no vayas a trabajar, no le eches los sulfatos, no lo vayas a talar, no vayas a labrarlo, y al final a ver qué producción hay allí, cómo el dinero puede fabricar dinero. Es una situación muy peligrosa en este enfrentamiento que ha hecho. Ahora hablaré de la crisis del capitalismo y de las alternativas que tenemos por delante. Pero quería continuar diciendo que yo tomo conciencia de clase muy pronto, porque soy de una familia perdedora de la guerra civil. Yo nací el día 1 de noviembre de 1955, que recuerdo que el día 1 es el día de Todos los Santos. Yo ya venía marcado para el bien, es un día señalado. La gente iba al día siguiente al cementerio y pasaba por mi casa, donde mi madre había parido y había nacido yo, y entonces había matronas en los pueblos, la gente no iba a los hospitales, o personas mayores que atendían los partos, y iba la gente al cementerio el día 2, que es el día de los difuntos, a poner flores, y pasaban a ver el nacimiento, y es la vida y la muerte, la vida de la gente en un pueblo sencillo, donde había despertado una gran esperanza a la República. La Segunda República llegó con una gran esperanza para los trabajadores, para los derechos de las mujeres. Las mujeres carecían del derecho al voto. Fue la Constitución de la Segunda República la que le dio la ciudadanía plena y pudieron votar por primera vez en España en unas elecciones parlamentarias en el año 1933.
1933. La Constitución se promulgó el 31, se luchó en las Cortes Republicanas por la ley del derecho al voto de la mujer, el derecho al divorcio, la patria potestad de los hijos. Fijaros en la España de aquella época, con el caciquismo, la incultura y el papel tan importante que tenía la jerarquía de la Iglesia Católica, aliada con la reacción, con los caciques, con el fascismo en nuestro país. Pues la República despertó una gran ilusión. Hay una anécdota que la cuento en el libro de unos trabajadores de Córdoba, no sabemos de qué lugar de Córdoba eran, que estaban construyendo una subestación eléctrica que está todavía allí a la salida de Humilladero, de Sevillana, al lado de la carretera, que serían especialistas en ese tipo de construcciones. Y cuando se proclamó la Segunda República, la gente venían del campo a celebrarlo al pueblo, a darle viva a la República, a hacer una manifestación de júbilo, porque la gente vivía, mucha gente en los cortijos, en el campo. Trabajaban y vivían cuidando animales, no había mecanización, estaban los jornaleros no solo en el casco urbano de los pueblos, sino que vivía mucha gente en el campo. Y cuando llegaban por todos los caminos, realengas y vías pecuarias al pueblo a celebrar la llegada de la Segunda República, los albañiles de Córdoba que construían aquella subestación eléctrica se bajaron de los andamios y se unieron al cortejo de jornaleros y de campesinos que venían al pueblo a celebrar la llegada de la Segunda República en abril del año 1931. Y cuando bajó de los andamios uno de los albañiles de Córdoba, decía entre la gente: a la mierda el de los palitroques. Y es una frase que ha quedado allí en el pueblo, grabada en la mente histórica de los trabajadores, porque de los palitroques era Alfonso XIII, que tenía una chaqueta y en lugar de tener botones tenía unos palitos para abrocharse una especie de trinca, que era la foto oficial. Pero fijaros el desprecio con el que aquel trabajador de la construcción de Córdoba hablaba del rey. No le nombraba como el rey de España ni como Alfonso XIII, sino a la mierda el de los palitroques. Se ha proclamado la República